En Argentina no hay asado si no hay achuras. Y en este video te muestro todos los secretos para hacerlas perfectas. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te voy a enseñar cómo cocinar achuras a la parrilla. Achuras y maneras de cocinarlas hay muchas. Hoy te voy a mostrar las más clásicas para que te luzcas en tus asados. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Déjame tu like y ayúdanos a compartir este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Dicho todo, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer, empezamos con una achura, la más polémica diría yo, riñón. Acá al que le gusta el riñón fuerte lo come como viene. Al que no le gusta tanto, vamos a hacer lo siguiente. Viene con grasa y membrana. Esto la puedes sacar o la puedes dejar. Nosotros hoy la vamos a sacar, así que con cuidado vamos sacándole toda esta membranita y la grasa. Una vez que le sacamos la membrana, vamos a ver que acá tiene grasa. Esta grasa es un poquito dura, así que hay que sacarle lo más que se pueda, con mucho cuidado. Y ahora tenemos dos opciones. O se puede cocinar así entero, vuelta y vuelta, y después se fetea y se cocina bien feteado, o directamente feteado como vamos a hacer acá. Vamos a cortarle unas rodajas de aproximadamente unos 2 dedos. Y ahora lo que vamos a hacer es, para aquellos que no les guste tan fuerte, que no les gusta mucho el riñón, vamos a tener un recipiente. Vamos a ir poniendo todas las rodajas que cortamos, le vamos a ir poniendo un poquito de sal. Si tenés entrefina, mejor. Si no, la que tengas es suficiente. Le ponemos un poquito de sal y vinagre. Y ahora esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la heladera, aunque sea una horita. Lo ideal sería dejarlo 2 horas. Eso va a hacer que se suavice mucho el sabor. Y para tener en cuenta, mientras más grande sea el riñón, más fuerte va a ser. Así que bueno, esto lo tapamos y se va a la heladera 2 horitas. Mientras los riñoncitos están en la heladera, vamos con lo que yo creo que es la achura más popular por excelencia acá en Argentina, el chinchulín. Vamos a hacer 2 versiones del chinchulín, una marinada y la otra más clásica, así vuelta y vuelta a la parrilla. Para la marinada te conviene sacarle mucha grasa, ¿por qué? Porque como va a estar marinada, lo que va a hacer después en cocción se va a quemar muy rápido esta grasa, así que yo te recomiendo que le saques bastante grasa. Le vamos sacando un poquito de grasa. Ya desgrasado el chinchulín, mirá cómo te va a quedar. El chinchulín es el intestino delgado de la vaca. Se puede lavar, se puede no lavar. A mí no me gusta tanto lavarlo, solamente se pasa por un chorro de agua. Ahora, si vos lo querés lavar y le querés sacar el relleno, eso está en el gusto de cada uno. Una vez que lo tenemos así, mira, vamos a cortar y vamos a hacer las famosas orejitas. Aproximadamente deben ser unos, así como estoy midiendo, no sé si se ve con estos 2 dedos. Cortamos ahí y vamos acá donde cuando se esté cocinando se va a formar la famosa orejita. Lo cortamos así y nos metemos con el marinado. Para marinar vamos a poner un bowl. Tenemos acá el jugo de 2 o 3 limones, dependiendo qué tan jugosos sean, es lo que vas a usar. Orégano, ají molido, si tenés tomillo, mandale. Yo me quedé sin tomillo, si no le estaría poniendo. Un poquito de pimienta. Un poquito de aceite o aceite de oliva, el que tengas, está bien. Y a mí me gusta ponerle, que tiene un poquito de ajo, un poquito de chimi, ahí una cucharada de chimi. Mezclamos bien esto y ahora vamos a ir poniendo los chinchulines acá, que vayan tomando mucho, pero mucho sabor. Mezclamos todo y esto también se va a ir a la heladera una horita, si podés más, mejor.
Y para los chinchulines que vamos a hacer, los más clásicos, vuelta y vuelta así como vienen, vamos a hacer lo mismo. Los vamos a desgrasar, acá sí no le vamos a sacar tanta grasa porque necesitamos que los vaya humectando durante su cocción. Le sacamos un poquito de grasa y hacemos lo mismo, los vamos a cortar en en pedacitos más o menos así para que se forme la orejita cuando los estemos cocinando. ¿Listo? Parrilla caliente. La mano te tiene que aguantar aproximadamente unos 8 segundos. Vamos, con los chinchulines, estos son los comunes, los que vamos a hacer vuelta y vuelta. Al lado de estos vamos poniendo los chinchulines que están marinados. Una vez que tenemos los chinchus, acá es clave. Los chinchulines tardan entre 20 y 30 minutos a fuego. Como te dije, te tiene que bancar unos 7 u 8 segundos la mano en la parrilla. Los primeros 15 minutos los dejamos quietos, sin moverlos para que genere esa costra crocante. Después sí, si querés los podés mover un poquito. Aproximadamente, como te dije, entre 20 y 30 minutos de cada lado. Acá, mira, vamos a ir poniendo unos choricitos. Y también los vamos dejando quietos, los vamos a cocinar aproximadamente unos 20 o 25 minutos de cada lado. Pasados unos 15 minutos, como te dije, sin mover los chinchulines, yo ya los moví porque pasaron los 15 minutos para acomodarlos, porque ahora viene una de mis achuras favoritas. Mira, mollejita, molleja en este caso de corazón, que es la más recomendable para la parrilla. No conseguí de las dos para mostrarles, ya se las mostré en otro video. Lo mismo, así entera como viene, mollejita a la parrilla. Esta la vamos a cocinar aproximadamente unos 10 minutos de cada lado y después la vamos a fetear y la vamos a terminar de cocinar así en fetas. Siempre mismo fuego, metes la mano que te aguante unos 7 u 8 segundos sin quemarte. Y también ya es hora de poner los riñoncitos, que mirá cómo te quedan después de la marinada. Los lavás bien, le sacás el agua, le sacás el vinagre con la sal, así te van a quedar. Y también los vamos a cocinar acá, esto es vuelta y vuelta. También serán unos 10-15 minutitos de cada lado. Y ya te muestro cómo vamos a dar vuelta los choris y los chinchus, que es lo primero que va a salir. Y ahora sí, mira, pasados unos 25 minutos que pusimos los chinchulines y los chorizos, lo vamos a dar vuelta. Y esto es lo que te quiero hacer ver, que te decía lo primero. Este es el que hicimos clásico vuelta y vuelta. Tiene un lindo dorado y mirá los marinados, tiene mucho más dorado. Eso es por la hidratación que tiene, por eso hay que desgrasarlo bien porque si no esto tiende a quemarse. Los vamos a dar vuelta. Estos los voy a dejar así porque todavía que faltan unos minutitos, después los doy vuelta. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a dar vuelta los choris. Y ahora sí, los vamos a dejar que se cocinen 20 minutos más y lo mismo los chinchus. Aproximadamente unos 20-25 minutos más del otro lado. Mientras tanto, vamos, si querés, poniendo unos limoncitos que se vayan calentando un poquito para acompañar estas achuras. Pasados unos 10-12 minutitos que pusimos las mollejas y los riñones, mirá, la vamos a dar vuelta. Mirá lo que está esto, espectacular. Las damos vuelta. Acordate que las mollejas las vamos a filetear ahora. Las dejamos 10 minutitos más. Los riñones ya van a estar para salir, que va a salir todo junto. Riñones, chinchulines y chorizos. Y las mollejas las vamos a terminar feteadas vuelta y vuelta para que queden bien doradas y bien crocantes. Este es el momento, mirá, de ir poniendo algunos limoncitos cortados a la mitad que se vayan calentando. Vamos poniéndole sal a todo. Y ahora sí,
dejamos que se cocine. Te vuelvo a aclarar por si no quedó claro. Chinchulines, sean marinados o no, 20-25 minutos de cada lado. Las mollejas, 10 minutos de cada lado, después se fetean. Los chorizos, 20 minutos de cada lado. Y los riñones, como ya están feteados, también 10-12 minutitos de cada lado y estamos listos para comer. Si querés también, después de ponerle un poquito de sal a algunos chinchus, a estos los que no le hicimos nada, le vamos tirando un poquito de limón. Dejamos que se cumpla el tiempo y ya te muestro lo que queda esta locura. También si querés te podés ir poniendo una morcillita como vamos a hacer ahora nosotros. Bueno, Coqui, miren, ya pasó el tiempo de los chinchulines y de los chorizos. Mirá lo que están estos chinchu espectaculares. Estos son los marinados que tienen un dorado más intenso que los comunes. Los chori también, mirá, ya están. Acá los quieren bien cocidos, así que hay para todos los gustos. Sacamos todo, fileteamos las mollejas y ya te muestro lo que queda esta delicia. Pero antes voy a sacar esto porque acá los comensales me van a matar si no empiezo a llevar comida. Mira, una vez que cortamos las mollejitas, como te dije antes, que las vamos a filetear, las volvemos a poner. Acá sí, fuego, si querés poner un poquito más de fuego, bien fuerte, 3-4 minutitos de cada lado, que se dore bien y ya estamos listos. Ya están listos los últimos chinchus que faltan y los últimos choris y ya te muestro esta locura. Y mirá lo que te queda esta locura. Acá tenemos riñoncitos, los chinchulines, chorizo, molleja, las morcillas que están a parrilla, pero esa es vuelta y vuelta, 10 minutitos de cada lado. Y para acompañar, mira, un chimi y una criolla con choclo, la que te mostré en los shorts, cómo se hace, muy fácil, limoncito. Y bueno, mira, te voy a mostrar un poquito. Acá tenemos, mira, cómo queda el chori. Esto está una locura. Y bueno, así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, nos ayudes a compartir este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en la próxima receta. Con esto te vas a lucir en tu próxima parrillada. Y no te digo que me creas, te invito a que lo hagas y lo compruebes por vos mismo. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.